Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Yael Carvajal Tapia. Soy alumno de la carrera de Psicología en la Unidad Académica Profesional Tejupilco. Actualmente curso el noveno semestre de la misma carrera y continuando con la difusión de los temas de psicología que estamos haciendo aquí en redes sociales. Esta semana les quiero hablar de un tema bastante interesante que es el estrés. Yo estoy seguro que ya muchos han escuchado esta palabra. Muchos conocen qué es el estrés, conocen su concepto y sobre todo conocen sus síntomas, ¿no? Han sufrido estrés, porque como aquí lo podemos ver, el estrés se le denomina la enfermedad del siglo XXI. Realmente es un padecimiento, por llamarlo de alguna forma, que todas las personas han sufrido, sobre todo las personas que estudian o que trabajan, ya que en el ámbito educativo y en el ámbito laboral son los ámbitos donde más se da el estrés, donde más se puede presentar el estrés por el contexto y la situación de las mismas, ya que son ámbitos que requieren responsabilidad, ¿no? Que requieren mucha responsabilidad, mucho trabajo de nuestra parte y pues es inevitable que se presente el estrés. Pero con todo esto, ¿por qué traigo retomando este tema otra vez? Si ya muchos conocemos qué es, ¿no? Si ya muchos sabemos de su existencia e incluso muchas veces nos han dicho cómo manejarlo. Pues bueno, yo lo quiero retomar aquí porque sí lo conocemos, pero muchas veces conocemos el tema superficialmente. Realmente muchas veces no tenemos una idea del impacto tan profundo a nivel físico, a nivel psicológico o a nivel emocional que genera el estrés. Es realmente un impacto muy grande. Y por eso lo vamos a abordar aquí para ir conociendo todos esos detalles, qué genera en nuestra salud, cómo nos afecta, cómo son esos mecanismos fisiológicos que activa el estrés que hacen que el cuerpo enferme, sobre todo que psicológicamente tengamos algunas perturbaciones cuando tengamos mucho estrés y demás cuestiones, ¿no? Como siempre, con estas preguntas introductorias nos podemos dar una idea de qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que vamos a abordar en esta presentación sobre el estrés. Como les decía, yo estoy seguro de que muchos de ustedes han sentido alguna sensación no idónea cuando tienen muchas cosas por hacer, ¿no? ¿Cómo se sienten cuando tienen muchas cosas por hacer? ¿Cómo te sientes cuando tienes muchas tareas pendientes, muchas tareas de la escuela, del trabajo, del hogar? Cuando tienes miles de cosas por hacer, ¿cómo te sientes, no? Todos hemos sentido esa sensación en nuestro cuerpo que no solo es mental, sino también es físico, ¿no? Las molestias que sientes en tu cuerpo, debes de prestarle atención cuando estás sobrecargado de tareas, sobrecargado de trabajo y también debes de prestar atención, muy importante, así esto afecta tu desempeño intelectual o tu desempeño cognitivo, ¿no? Porque tiene esa dualidad de que afecta fisiológica, pero también afecta psicológicamente el estrés. Este concepto se viene manejando desde hace ya bastante tiempo. En 1927, un joven estudiante de medicina llamado Hans Seidel, si nosotros investigamos sobre el tema, este nombre va a aparecer mucho, Hans Seidel, ya que él se le considera el, por decirlo de alguna forma, padre del concepto de estrés en la psicología, ¿no? Cuando tenía alrededor de 20 años, él era médico, estudiante de medicina, observó que los pacientes que había en un hospital, aparte de presentar los síntomas que son característicos a la enfermedad que les habían sido diagnosticadas, presentaban otros síntomas en común con otros pacientes que tenían una enfermedad diferente. Esto llamó su atención porque, bueno, es común que los pacientes con gripa presenten ciertos síntomas que son del cuadro clínico de la gripa. Pero ya después, pacientes con tuberculosis presentaban los síntomas de su enfermedad, pero compartían algunos síntomas con estos pacientes que no tenían nada que ver con su enfermedad, ¿no? A esto él le llamó en un principio el síndrome de estar enfermo, a este conjunto de síntomas que compartían los pacientes del hospital, independientemente de su enfermedad, él los juntó, los estudió y le llamó síndrome de estar enfermo, ¿no? Se dio cuenta de que las personas enfermas tenían otros síntomas, algo más estaba pasando ahí. Y él fue quien utilizó el término estrés por primera vez para definir las reacciones específicas del organismo
cuando se sufre una sobrecarga de estímulos externos, lo que es propiamente conocido como el estrés. Bueno, ya adentrándonos más en lo que es la definición de la palabra estrés, si nos remontamos a su definición etimológica, podemos ver que no coinciden mucho los autores, perdón, en cuál es su origen o su significado. Este autor, por ejemplo, Hernández, en 2016, nos dice que la palabra estrés proviene del latín, de stringe, que significa empujar, estrechar u oprimir, ¿no? En cambio, este autor, Mendiola, hace referencia a que el término estrés no proviene del latín, sino del francés antiguo, de la palabra desestrese, que significaba en aquel tiempo en el francés antiguo ser colgado bajo estrechez u dominación. Vemos que comparten algunas características estas dos definiciones etimológicas, pero difieren un poco, ¿no? Ya propiamente dicho, desde el punto de vista de la psicología, el estrés se define como el conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales ante situaciones que significan, y esto es importante, una demanda de adaptación mayor a lo habitual para el organismo. Es decir, cuando el organismo recibe muchos estímulos externos que lo sobrecargan, que sobrecargan sus capacidades, el organismo va a requerir un mayor nivel de adaptación a esos estímulos para poder lograr un equilibrio a esas demandas que presenta el ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? Esa mayor adaptación que requiere nuestro organismo para adaptarse a esos constantes estímulos que nos sobrecargan es lo que se conoce como estrés, ¿sí? Normalmente estos estímulos son percibidos por el individuo como amenaza o peligro, ya sea porque está en juego la integridad biológica, una amenaza real, física o psicológica, ¿no? Muchas amenazas que tenemos hoy en día, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, son amenazas imaginarias, no son amenazas reales que pongan en peligro nuestra integridad física, sino que solo son amenazas que podrían poner en riesgo o en peligro nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestro bienestar mental, pero aún así por el organismo son percibidas como una amenaza. ¿Y por qué llegamos hasta este punto? O sea, ¿por qué nuestro cuerpo presenta una reacción de estrés, ¿no? El estrés tuvo una función evolutiva. Si sabemos un poquito del tema, todas las emociones han tenido una función evolutiva a lo largo de los años, es decir, nos han servido de algo para poder sobrevivir como especie, ¿no? Sobrevivir como humanos. Porque si nos remontamos hace 20.000 años, nosotros no vivíamos en una civilización, vivíamos en un ambiente hostil, en un ambiente entre la naturaleza, lleno de peligros, lleno de constantes acechos de otros animales, de otras criaturas, de la misma naturaleza. Y durante todo ese tiempo que evolucionamos, las emociones no han tenido la función de protegernos, funciones como el miedo, la sorpresa, la ira, ¿sí? Todas esas tienen una función evolutiva, al igual el estrés, ¿sí? El estrés se ve manifestado por distintas emociones, es decir, distintas emociones son las que provocan el estrés, ya sean positivas o negativas. Este autor, Perisco, en 2005 nos dice que las emociones constituyen un mecanismo de alarma que salta en nuestro interior cada vez que se presenta un peligro o cuando es necesario resolver una situación crítica. O una situación crítica se refiere a cuando nosotros consideramos que algo nos va a afectar, entonces requiere toda nuestra atención, ¿no? Entonces es así como los organismos, mediante el estrés, contaban con un sistema que les permitía salvaguardar su vida ante situaciones de peligro, amenazas o emergencias, ¿no? La emoción emergente que es provocadora del estrés muchas veces es el miedo a que algo nos afecte física o psicológicamente. Y bueno, antes las amenazas eran reales, ¿no? Bueno, más que reales eran palpables, físicas. Les digo, si nos remontamos hace 30.000, 40.000 años, las amenazas podían ser que te comiera un animal salvaje, que algún animal te atacara, que no sé,
los desastres de la naturaleza, como no teníamos tecnología ni herramientas, nos causaran daño. Entonces el estrés nos ayudaba a mantenernos vivos en ese ambiente peligroso, en ese ambiente hostil. Lo que pasa es que conforme pasan los años, nosotros evolucionamos, nos desarrollamos, cambiamos nuestro entorno, nos adaptamos a otras situaciones, cambiamos nuestro ambiente en el cual vivimos, lo hicimos menos peligroso, pero lamentablemente los mecanismos de la emoción, los mecanismos psicológicos no evolucionan tan rápido, no cambian en nosotros tan rápido como lo hace nuestra sociedad o nuestro medio ambiente en el cual nos desenvolvemos, ¿no? El contexto cambia mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos adaptar fisiológicamente o emocionalmente a él. Entonces es ahí cuando se convierte el estrés en un problema, porque si bien tiene una función de salvaguardar nuestra integridad, hoy en día esas amenazas, esos peligros que nosotros detectamos en el ambiente ya no son peligros reales como antes, ¿no? Ya no son peligros físicos, simplemente son una demanda extrema, pero sin embargo activa esos mismos sistemas fisiológicos en nosotros, ese mismo funcionamiento de nuestro organismo que cuando presenciamos amenazas reales. Y esto tiene un impacto en el organismo, un impacto muy grande, eh, porque, bueno, ahorita vamos a ver todas las respuestas fisiológicas que suceden en nuestro organismo con el estrés. Tan solo este autor Hubman nos dice que el sistema nervioso simpático es el que permite que las personas se encuentren activas. Si el sistema nervioso se puede dividir de esta forma, simpático y parasimpático. En esta división, el sistema nervioso simpático es el que hace que nosotros nos mantengamos activos, alertas, en movimiento. Sin embargo, en situaciones o condiciones estresantes, hay una predominancia de la parte del sistema nervioso simpática que hace que se incremente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración se acelera, hay una tensión muscular, disminuye el movimiento de los músculos del estómago, los movimientos peristálticos que hacen que nosotros tengamos una buena digestión y se constriñen los vasos sanguíneos, es decir, se hacen más pequeños. ¿Para qué? Todo esto todo esto se hace frente a una situación de peligro, frente a una amenaza. Todo esto que les mencioné ahorita, todas estas respuestas fisiológicas del organismo se activan ante una amenaza. Antes se activaban y esto nos permitía a nuestro cuerpo preparar para luchar o para huir frente a amenazas reales, ¿no? Porque si teníamos enfrente antes un tigre de 20 metros, de 2 metros, obviamente nosotros necesitábamos pelear o huir. Y todas estas respuestas de nuestro organismo nos preparaban para la batalla, para defendernos. El problema, como les decía, es que ahora no existen esas amenazas como tal, pero la respuesta fisiológica predomina en nosotros, esa respuesta fisiológica del estrés. Entonces, al tener la respuesta del estrés sin tener la amenaza es donde es donde causa un impacto en nuestro organismo, ¿no? Cuando nos exponemos a un nivel crónico de estrés o a niveles altos de estrés, el organismo inicia una reacción que denominan HPC, que es una activación del hipotálamo, que a su vez activa la glándula pituitaria. Esta a su vez activa mediante la hormona que libera, hace que la corteza suprarrenal de las glándulas suprarrenales se activen y liberan la hormona conocida como cortisol. ¿Por qué? Porque esta hormona incrementa la energía en el cuerpo, ¿no? Como les digo, antes tenía una función. Al incrementar la energía, nosotros podíamos prepararnos para enfrentar la amenaza a la cual nos estamos exponiendo. El problema es que ahora no hay amenaza. Entonces ese incremento de cortisol que se da ahora en nuestro cuerpo incrementa la glucosa sanguínea, el metabolismo lo acelera y los niveles altos de cortisol se asocian con varios padecimientos o varias enfermedades. Se asocian, por ejemplo, con la depresión, se asocian también con el trastorno de estrés postraumático, es decir, una persona que ha estado
en un constante exposición al estrés o con altos niveles de estrés debido a un trauma, debido a una situación que le provocó un gran impacto, va a tener niveles altos de estrés, ¿sí? Entonces se asocian estos trastornos mentales con un alto nivel de cortisol. También se asocian con otros problemas que no son trastornos como tal, pero sin embargo afectan nuestra funcionalidad, como es los problemas de memoria, el desempleo, la drogadicción y el consumo de alcohol, que también es una droga, pero legal, ¿no? Todo esto es lo que provoca un aumento del estrés. Y les digo, causa muchísimo daño en el organismo todas estas cuestiones cuando nos exponemos a niveles altos de estrés, ¿sí? Pero bueno, no todo el estrés es malo. Existen dentro de las teorías o de los autores que estudian el estrés una división de lo que es un estrés positivo o un estrés negativo. Como les decía, el estrés tiene una función, tuvo una función biológica, evolutiva y de supervivencia. Aún hoy en día podemos utilizar las emociones o esta situación del estrés para encauzarlo al logro de objetivos, al logro de metas, ¿no? Es cuando se llama eustrés o estrés positivo, ¿no? Cuando el estrés es benéfico, por ejemplo, cuando se realiza ejercicio moderado, esa es una demanda que nosotros le ponemos a nuestro organismo, una sobrecarga de nuestros sistemas y obviamente se libera cortisol y todo lo demás, pero eso nos ayuda a tener un mejor rendimiento en el ejercicio, un mejor rendimiento físico y eso es positivo, ese es estrés bueno, ¿no? También cuando el estrés nos permite cumplir con plazos de tiempo, por ejemplo, para entrega de trabajos, para la vida cotidiana como para el trabajo, el ámbito laboral, cuando el estrés nos permite hacer cosas en nuestro día a día, ¿no? Porque ante cierto nivel de estrés nosotros nos presionamos más a nosotros mismos y de cierta forma nos motivamos o incentivamos a cumplir con algunas cuestiones, ¿sí? El eustrés se presenta en las personas capaces de enfrentar diversas situaciones complicadas que pueden aparecer a lo largo de la vida, ¿no? A su vez causa un buen manejo del estrés o buenos niveles de estrés, alegría, satisfacción, energía vital, y esto conlleva a la relajación de las personas, ¿no? Permitiendo que se disminuyan o atenúen los efectos negativos. Sin embargo, cuando es una exposición a un estrés crónico, se le llama disestrés y es ahí cuando causa en el organismo muchas cuestiones adversas. Este autor, que fue el padre del concepto de estrés en psicología, Seil, nos menciona que cuando el estrés es desagradable, como el caso de una enfermedad crónica, se le llama disestrés o estrés negativo, ¿sí? Son dos tipos de estrés que debemos de diferenciar para aprovechar el estrés bueno, el eustrés, ¿sí? Ese estrés que nos generan las demandas moderadas, pero que nos permite el cumplimiento de objetivos, de metas y todas estas cuestiones, y el disestrés, ¿sí? El disestrés es un prefijo griego, el dis, y combinado con la palabra estrés, que se refiere al estrés negativo que pueden presentar algunas personas, el cual trae como consecuencia un desorden fisiológico, como pueden ser las somatizaciones, es decir, la somatización es un proceso en el cual los problemas psicológicos o cognitivos se pueden manifestar en síntomas físicos, ¿no? Como dolores de cabeza, como aquí podemos ver en la imagen, algunos problemas gastrointestinales y demás. Existen algunos estilos de afrontamiento que nosotros podemos llevar a cabo para poder manejar el estrés. Estos estilos de afrontamiento es cuando nosotros ya estamos sufriendo estrés, que como les digo, se considera la enfermedad del siglo XXI. Es casi inevitable que nosotros sintamos estrés hoy en día con todas las demandas que estamos viviendo, ¿no? De nuestro medio, de nuestro contexto. Y más en la situación en la cual estamos ahorita inmersos, la cual estamos viviendo, que es la pandemia, ¿sí? Si de por sí ya existe una serie de demandas en el día a día, en la vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo, en la vida familiar, en las tareas del hogar y demás,
Ahora se le suma que existe un peligro constante al cual nos exponemos si salimos a la calle, si vemos a las otras personas, si nos acercamos a ellas. Toda esta situación genera mucho estrés en las personas, ¿no? El vivir con ese miedo constante de estar contagiado, de poder contagiar a los demás, de ver que día a día los casos suben, de ver que personas mueren, de enterarte que familiares, de enterarte que conocidos, que amigos, compañeros de trabajo están falleciendo por esta enfermedad, suma a todas las demandas que ya tenemos de la vida, pues una exigencia mayor. Obviamente nos va a causar estrés, ¿sí? Es por eso que entendamos este tema en la situación en la cual estamos viviendo y aprendamos a cómo manejarla. En los videos anteriores, si ya los han visto, hablábamos un poco de que la salud mental, para tener buena salud mental, se necesita disminuir los niveles de estrés, pero no abordamos qué es el estrés y no platicamos cómo se puede afrontar o cómo se puede prevenir. Perdón, algunas técnicas de prevención las vamos a ver después en otro video completo porque son muy importantes. Es mejor prevenir, como siempre les he dicho, que tratar, ¿no? Pero bueno, ya que como les digo, es inevitable que tengamos ciertos niveles de estrés por el contexto en el cual estamos viviendo, pues también debemos de aprender a afrontarlo. Primero es importante entender que el nivel de estrés que cada persona puede manejar, que cada persona puede tolerar es distinto. ¿Sí? Depende de la actitud de la persona o de las herramientas con las que cuente para manejar o gestionar sus emociones. Es de acuerdo a eso cómo va a manejar el estrés. Algunas personas con muy poquito se estresan y algunas personas necesitan demandas mayores para que el estrés les afecte. ¿Sí? Entonces es importante identificar si a ti te afecta muy fácil las demandas de la vida cotidiana o si tienes buena resistencia y así tienes buenas herramientas desarrolladas para enfrentar esas demandas, esas situaciones y que no te generen estrés o que sea un estrés positivo. Algunos autores como Blitas, por ejemplo, nos mencionan que el mindfulness es un método cognitivo que consiste en prestar atención plena al cuerpo, a los movimientos, a la respiración, a las emociones y las conductas. Esa atención plena, completa, centrada, nos va a ayudar a manejar el estrés, ¿sí? Porque como lo veníamos mencionando en otros videos de inteligencia emocional sobre todo, el primer paso para afrontar algo es conocerlo, prestarle atención, saber qué es, ¿no? Esta técnica es muy buena y también, aparte del otro video que haré de prevención del estrés, también haré uno especial del mindfulness. Es una técnica muy buena, es algo nuevo en psicología que no tiene a lo mejor el sustento científico que tienen otras teorías, pero que sin embargo tiene sustento en evidencia clínica, ¿sí? En resultados prácticos. A lo mejor no tiene estudios publicados que lo avalen como tal con un método científico, pero sin embargo se han visto muy buenos resultados en la cuestión clínica y de aplicación. Bueno, otra forma de clasificar las estrategias de afrontamiento, de acuerdo a otros autores, se puede afrontar el estrés en dos grupos, o se puede clasificar las estrategias de afrontamiento en dos grupos, las estrategias que son orientadas al problema y las estrategias que son orientadas a la regulación emocional. Las formas de afrontamiento centradas en las emociones suelen ser revaloraciones de cómo percibimos las situaciones estresantes, ¿no? De cómo percibimos nosotros esa situación que nos está generando una demanda de adaptación mayor en nuestro organismo, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos que como nosotros vemos una situación es parte de nuestra percepción, del paradigma que tenemos de ciertas cosas o ciertas situaciones. Puede ser que la universidad para nosotros, por ejemplo, signifique pues algo muy leve, ¿no? Algo que podemos llevar con esfuerzo, pero alguien puede percibir o puede tener una visión diferente y puede ser que la universidad para él sea una gran demanda de sus capacidades, de sus habilidades y eso le va a generar estrés. Es importante reconocer qué situaciones nos generan estrés
y si no tenemos una idea distorsionada de la realidad, es decir, que la percibamos realmente como es, ¿sí? Si nosotros percibimos una situación como realmente es difícil que nos genere un estrés que no debería, ¿sí? Si nosotros percibimos, por ejemplo, todas las tareas que tenemos en el hogar como algo, pues, que se tienen que hacer porque esas nunca se acaban, el quehacer del hogar nunca se termina, pues realmente no nos va a generar tanto estrés. Pero si nosotros estamos pensando constantemente que, por ejemplo, día con día nos tenemos que levantar y tender la cama y limpiar nuestro cuarto y hacer de comer y todo eso, obviamente eso nos va a generar estrés. En nuestra percepción sobre las situaciones, lo que nos genera estrés. Eso es lo que dicen estas formas de enfrentamiento. Hay que ver qué percepción tenemos nosotros de las situaciones que nos generan estrés para poder cambiarlas, ¿no? Y los otros estilos de afrontamiento centrados en los problemas consisten en identificar como tal el problema estresante, ¿sí? Y generar situaciones a partir de esos problemas, la mejor situación o la mejor solución y aplicarla, ¿no? Aquí ya no se centra tanto en nuestra percepción de la situación, en cómo percibimos nosotros las cosas, sino en identificar, claro, qué situación nos genera estrés y poder hacer algo sobre ella, ¿sí? Si a lo mejor a nosotros lo que nos genera mucho estrés es el trabajo en el cual estamos actualmente, pues hay que considerar las opciones que tenemos. Eso es lo que nos dicen este tipo de estrategias. ¿Qué opciones tenemos? ¿Podemos salirnos de ese trabajo? ¿Podemos hablar con los compañeros? ¿Podemos hablar con el jefe? ¿Podemos cambiar algo? ¿Podemos cambiar nuestra forma de trabajo? Y de todas esas posibles soluciones debemos de elegir la mejor y aplicarla, ¿sí? Si la mejor solución es salirte del trabajo para ya no estar en esas situaciones de estrés, pues bueno, habrá que dejarlo, porque es la mejor solución y esa es la forma de afrontar el estrés de acuerdo a estos estilos de afrontamiento, ¿sí? Son dos estilos muy diferentes. Uno habla de la valoración, de la percepción de las cosas y otro habla del análisis de las situaciones estresantes y de poder encontrar soluciones y aplicarlas, ¿sí? Ambas son buenas. Lo ideal es que podamos encontrar un punto medio tomando lo mejor de cada forma de afrontamiento para poder así hacer algunas estrategias de afrontamiento más completas, más integrales y que funcionen mejor. Ya para terminar, es importante recordar que no es el estrés lo que nos mata, ¿sí? No es como tal esas demandas, sino nuestra reacción al mismo, el cómo responde nuestro organismo. Por eso, en un próximo video, para no hacer tan largo, porque ese video sí va a ocupar una media hora, 35 minutos, tan solo hablando de las técnicas de prevención del estrés, ya no de afrontamiento, que eso ya es ya cuando tenemos el estrés, sino de prevenirlo. Es mejor prevenirlo que atenderlo, ¿no? Y bueno, ya es nuestra reacción sobre el mismo, ¿no? Si nosotros no prevenimos el estrés, vamos a tener obviamente reacciones más fuera de lo común, más exageradas, más desmedidas, y eso es lo que nos va a causar un verdadero problema, ¿sí? Bueno, por el momento, eso sería todo. Aquí está como siempre donde subo ese contenido, donde subo este tipo de contenido para si les gusta, si les es útil o si les sirve, que lo puedan consultar o que puedan seguir viendo este contenido. Lo subo en YouTube, en el canal de YouTube está como Yalta Piacico, lo subo en Twitter, algo ahí también una difusión. Y lo subo en Facebook, que es donde creo lo ven la mayoría de las personas. Bueno, por el momento sería todo. Y a mí me gustaría seguirte invitando a que sigas viendo este contenido, a que si puedas lo compartes para que a otras personas les pueda servir, a otras personas les pueda ayudar. Y por el momento sería todo. Y nos vemos en un próximo video para que sigamos hablando de este tema, ¿no? Hasta pronto.